Hola, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es América Conde y pertenezco a la sección Saya G con el profesor José Álvarez, con la materia Medios Alternos. A continuación les hablaré sobre lo que es el liberalismo económico, social y político. Comenzaremos definiendo qué es el liberalismo. El liberalismo es una doctrina que se basa en la defensa de las iniciativas individuales y que busca limitar la intervención del Estado en la vida económica, social, política, cultural y religiosa de una nación. También se trata de que es un sistema filosófico y político que promueve las libertades civiles y que se opone al despotismo, ¿verdad? La democracia representativa y los principios republicanos se basan en las doctrinas liberales. Aunque suele hablarse de el liberalismo como un todo uniforme, es posible distinguir entre distintos tipos de liberalismo, como lo es las revoluciones burguesas, europeas, que eran producidas entre los años 1789 y 1848, dieron lugar a un nuevo tipo de Estado que los historiadores denominaban liberal. La ideología que sustentaba a estos, la ideología que hablaba sobre estos regímenes sustentaba al liberalismo en mediados del siglo XIX, que presentaba un doble aspecto, como era el político y el económico. El liberalismo económico es el que es más difundido, ya que es defendido por las grandes corporaciones y los grupos económicos más fuertes de un país, y se basa en limitar la intromisión estatal en las relaciones comerciales, promulgando la reducción de los impuestos y eliminando las regulaciones, es decir, el capitalismo. El liberalismo económico cree que al no intervenir el Estado se garantiza la igualdad de condiciones y se establece un mercado de competencia perfecto. La falta de intervención del Estado, que sin embargo no permite la ayuda social, se cancelan los subsidios, como por decir acá en Venezuela que el Estado deje de subsidiar los alimentos mercados para que tengan más bajo costo que los precios regulados por el Estado. Esa es una manera de subsidio acá en Venezuela, por dar un ejemplo. El liberalismo económico significaba respecto a las libertades ciudadanas e individuales, como son la libertad de expresión, la asociación, la reunión, y existía una constitución inviolable que determinaba los derechos y deberes de los ciudadanos y gobernantes, la separación de los poderes, como era el poder legislativo, ejecutivo y judicial, para evitar cualquier tiranía, y en el derecho al voto, muchas veces limitado a minorías. Un conjunto de teorías y de prácticas al servicio de la alta burguesía, y que en gran medida eran consecuencia de la revolución industrial, es decir, era un sector minoritario que se beneficiaba con este liberalismo económico, es decir, la clase burguesa, la clase capitalista, los dueños del capital, de los patrimonios, es decir, las empresas, las industrias. Desde este punto de vista de la práctica, el liberalismo económico significó la no intervención del Estado a las cuestiones sociales, a las financieras y a las empresariales. A nivel técnico, supuso un intento de explicar y justificar el fenómeno de la industrialización y sus más inmediatas consecuencias, el gran capitalismo y las penurias de las clases trabajadoras. La alta burguesía europea veía con preocupación cómo alrededor de las ciudades industriales iba surgiendo una masa de trabajadores que necesitaban tener, por tanto, una doctrina que explicase este hecho como inevitable y en consecuencia sirviese para tranquilizar su propia inquietud. Tal doctrina fue desarrollada por los brillantes pensadores como era Adam Smith y el británico Thomas Malthus.
Smith pensaba que todo el sistema económico debía basarse en la ley de la oferta y la demanda, y para que un país prosperase, los gobiernos debían abstenerse a intervenir en el funcionamiento de esa ley natural. Los precios y los salarios se regularían por sí solos, sin intervención alguna del Estado, y ello, entendí Smith, que no podía ser de otra manera, por cuanto aunque si se dejaba en una absoluta libertad económica, cada hombre, al actuar buscando su propio beneficio, provocaría el enriquecimiento de la sociedad en su conjunto. Malthus decía que partía del supuesto de que mientras el aumento creciente de la población seguía una proporción geométrica, la generación de riqueza y alimentos solo crecía aritméticamente. Resultaba de ello inevitable que, de no encontrarse una solución, el mundo se hundiría en la pobreza. La solución estaría dada en el control de la natalidad de los obreros, y que éstos quedasen abandonados a su suerte para que así disminuyese su número. Tanto Malthus como Smith piden la inhibición de los gobernantes en cuestiones sociales y económicas, y sus consejos fueron escuchados. El liberalismo político es la traslación de los principios generales de aquella corriente del pensamiento a la organización de la sociedad y del Estado, y a la configuración de los poderes que los regulan. Se basa en los siguientes principios: la soberanía, que no es el origen divino, sino que emana del pueblo. No corresponde ejercerla al rey en los estados feudales, sino a la nación, quien puede delegar su ejercicio en el rey. Siempre que jure acatar este principio, el titular de la soberanía es el ciudadano, que justamente por eso deja de ser súbdito. Este la delega mediante su voto en las Cortes, que la institución depositaría y representaría la voluntad nacional. El rey no es la fuente de la ley, no está por encima de ella, y se encuentra obligado a acatarla y a cumplirla. Debe jurar la Constitución, que es la ley de leyes y la norma fundamental de un Estado. El liberalismo social es la aplicación de los principios liberales en la vida política de los individuos, como por ejemplo la no intromisión del Estado en los colectivos, en la conducta privada de los ciudadanos y en sus relaciones sociales, existiendo plena libertad de expresión, plena libertad de religión, así como los diferentes tipos de relaciones sociales consentidas, morales, entre otras. Esta negativa permitiría siempre y cuando sea sometida a la aprobación de elección popular, usando figuras como referéndum o consultas públicas, ya que dentro del liberalismo siempre prevalece el Estado de Derecho, y este es un Estado democrático. Se lleva a su máxima expresión con la figura del sufragio. La libertad de paso, la no regulación del matrimonio por parte del Estado, es decir, este se reduciría a un contrato privado con otra cualquiera. La liberación de la enseñanza, etc. Por supuesto, el liberalismo, hay multitudes de corrientes que defienden con mayor o menor intensidad a diferentes propuestas. Esta es toda mi exposición sobre lo que es el liberalismo. Muchas gracias, tengan buenas tardes. Hasta luego.